Muchas gracias, buenas tardes con todos los asistentes, los organizadores, los compañeros conferencistas a nivel internacional, nacional. De mi parte, un caluroso saludo a todos. Voy a dar una charla sobre el aspecto de la necropsia y, mejor dicho, la necropsia como ayuda diagnóstica que nosotros necesitamos como profesionales, como médicos veterinarios, para poder ver qué es lo que está pasando o qué pasa con los animales. Nosotros cuando hablamos de la necropsia es importante también referirnos a lo que es la eutanasia. Y tanto la eutanasia como la necropsia, las dos conjuntas, están llegando a lo que es la famosa tanatología, que está hasta cierto punto en la parte veterinaria está venida menos, pero eso tenemos nosotros que cuidar porque es muy importante, ya que en la parte de la medicina veterinaria nosotros también estamos dentro de lo que es la parte médico-forense, la bioética mismo que hoy por hoy se maneja mucho, que ustedes saben cómo se está manejando en base a las leyes y todo eso. Todo está relacionado justamente con la tanatología. Entonces, la tanatología no viene más, o mejor dicho, proviene de dos vocablos griegos, thanatos, que significa muerte, y logos, que significa sentido o estudio específicamente, o tratado también de la muerte. Entonces, la tanatología no es más que la disciplina que estudia las modificaciones del organismo desde el inicio del proceso de la muerte hasta su desintegración por completo. Esto es como una introducción que se puede decir hacia las necropsias, porque, vuelvo y repito, la tanatología es algo muy importante que nosotros debemos tomar en consideración. Ustedes ven aquí en esta, no sé si está claro las fotos, está todo bien. Rogaría que me confirmen, por favor. Si me escuchan. Sí, me escuchan. A ver, ¿sí me están escuchando? ¿Me escuchan? Hola. Sí, sí lo escuchamos. Ah, no, ahora no. Está desactivado tu micrófono. Ahí ya Ahí, está habilitado. ya. ¿Sí me escuchan? Correcto. Ya, sí está claro todo. El Sí, video, ya las diapositivas, correcto. Entonces, sí. continuando, ustedes pueden ver aquí las diferentes especies que nosotros manejamos, porque en el campo de la medicina veterinaria y especialmente los que trabajamos en patología, tenemos que ver con todas las especies. Ustedes ven aquí tenemos una especie bovina, tenemos aquí porcinos, equinos, caninos, ovinos y también lo que se maneja fauna silvestre, porque existen zoológicos, los cuales están bajo control estricto del Ministerio del Ambiente, y por lo tanto hay que saber manejar también esa situación. Bien, algo pasó con la pantalla. Ya. Entonces ahora vamos a ver ya directamente lo que es la necropsia. Hay dos términos que se utilizan, necropsia y autopsia. La autopsia es un término más que está ligado hacia la parte de la medicina humana, y esta, como ustedes ven, significa directamente mirar u observarse a uno mismo. En cambio, la necropsia significa observar a un cadáver, y es el término que básicamente se utiliza en la parte de la medicina veterinaria, e inclusive hoy por hoy en la medicina humana también utiliza mucho lo que es la necropsia. La herramienta fundamental o el por qué nosotros vamos a realizar esta necropsia básicamente consiste en primer lugar en hacer la disección del cadáver. ¿Para qué?
para exponer todas las lesiones y nosotros desde el punto de vista macroscópico tenemos que analizar los aparatos y tenemos que analizar los sistemas. Porque mediante eso nosotros entonces damos los diagnósticos presuntivos de la causa de la muerte. Muy pocas veces uno puede dar un diagnóstico definitivo porque siempre se necesita exámenes complementarios para poder ayudarnos y dar con el diagnóstico definitivo. Previamente a la necropsia, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Qué es lo que debemos hacer? Primeramente, conocer la historia clínica de lo que está pasando o qué es lo que pasa con la enfermedad con la que supuestamente ha muerto el animal. La posible causa de muerte y la posible conexión entre ambas. Es decir, la causa de la muerte, porque puede ser inclusive accidental, ¿no? Y si está con una enfermedad, entonces directamente hacia dónde va relacionado. También el efecto de la terapia, porque muchas de las veces por diagnósticos que se han hecho, se realiza ya un tratamiento, se realiza una terapia, pero no es una terapia adecuada y por lo tanto esa puede tener inconvenientes y a lo mejor no estamos realizando la terapia adecuada. Y siempre observar todas las alteraciones que estén presentes en el animal. Eso es muy importante porque a veces vemos muy superficial y eso no nos lleva a nada bueno. En esto, ustedes ven que hay que tener una idea muy clara de todos los órganos y los sistemas que se deben estudiar con detenimiento y profundidad. Aquí nosotros a veces hacemos muy rápido o se hace muy rápido una observación y no podemos dar un diagnóstico o inclusive un diagnóstico presuntivo si nosotros no analizamos todos los órganos. Por eso que aquí está especificando que no hay que menospreciar ningún órgano que esté presente. Es así que nosotros tenemos aquí esta fotografía de este perro, que es, por ejemplo, un accidente, es un trauma, pero tenemos que saber qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque los propietarios sí quieren saber. Hay muchos propietarios que inclusive, como les dije al comienzo, la parte forense, la parte legal, quieren saber qué mismo es lo que pasa. He tenido la oportunidad de hacer algunos levantamientos de cadáver, como se dice, y trabajar directamente haciendo la necropsia para ver qué es lo que está ocurriendo. Acá a mi derecha superior, los casos que macroscópicamente, sin abrir al animal, sin hacer la necropsia, nosotros podemos aparentemente sentir la presencia de grasa, pero total nos encontramos con una gran cantidad de líquidos dentro de lo que es cavidad abdominal. Órganos por diferente causa de muerte, por ejemplo, estos son todos los órganos en la lámina inferior, todos los órganos de un bovino, en donde tenemos hígado, tenemos pulmones, tenemos riñones, vaso. Entonces nosotros podemos ir analizando todo eso, qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre para poder determinar la posible causa de la muerte. La necropsia es un complemento para la práctica de la medicina veterinaria. ¿Por qué? Porque siempre esto tiene que ir acompañado de todos los análisis necesarios, como es la parte de la citología, la parte de la histopatología, microbiología, los parásitos, ver qué parásitos están, porque nosotros de una necropsia podemos observar macroscópicamente cuando especialmente se trata de parásitos adultos. La parte virológica y la parte toxicológica, que es muy importante, porque cuántos animales que mueren por problemas tóxicos. Entonces, aquí también nosotros tenemos que analizar bien si son animales de abasto, si son animales de compañía o son animales de fauna silvestre, porque todo esto va a permitir que nosotros reconozcamos el comportamiento de una enfermedad, porque la misma enfermedad no es igual en un animal de abasto a un animal de compañía o a un animal de fauna silvestre. Y nosotros entonces, una vez que determinemos, podemos aplicar todas las medidas preventivas y correctivas en los demás animales, ya sea en el grupo, en el hato, en el rejo, como ustedes quieran llamarlo. Y asimismo, en base a lo que nosotros hagamos la necropsia, podemos estipular los tratamientos más adecuados. Es importante, como les había manifestado al comienzo, en la cuestión de la fauna silvestre.
En las poblaciones silvestres, la necropsia nos permite identificar cuáles son los factores que están alterando la sobrevivencia, la biodiversidad y el hábitat de estas especies animales, porque muchas veces son llevadas de un lugar a otro, cambiados y el simple hecho de que cambien la alimentación, los animales pueden llegar a sufrir estrés y ese estrés les lleva a la muerte. Para una necropsia, nosotros debemos tener habilidad. ¿Habilidad en qué? Habilidad en lo que es las destrezas, ¿no es cierto? Porque si no tenemos destrezas, a veces hacemos malas incisiones, malos cortes, y eso nos puede llevar a confusión o no tomar, especialmente cuando es ya para estudios histológicos, histopatológicos o citológicos, no tenemos la suficiente habilidad para poder tomar unas muestras. Asimismo, ser prolijos, tener un espíritu de observación, ser inteligentes en la interpretación de los hallazgos post-mortem, es decir, hay que tener sentido. Esta inteligencia y esta interpretación, ¿hacia dónde va? De que nosotros debemos conocer o tener el conocimiento de la normalidad o de la parte fisiológica y la parte anatómica de cada uno de los órganos y de los sistemas, porque es la única forma de poder ver los cambios que se producen post-mortem en los diferentes animales. Contar con protocolos de necropsia, ¿para qué? Para que esto nos ayuda y a la vez nos permite realizar necropsias completas, rápidas y sistemáticas. Eso es muy importante, las necropsias en carácter sistemático. Es decir, tenemos que ver cómo empezamos y hacia dónde vamos, porque no podemos hacer una mezcla cuando ya abrimos cavidades torácicas, cavidad abdominal, ponernos nosotros a estar magullando todos los sistemas y prácticamente vamos a dañar los órganos. Siempre tener en cuenta al manipular, como les digo, todo el material, porque inclusive nosotros podemos encontrarnos con procesos o con materiales que son de riesgo para la salud, tanto de nosotros como trabajadores, en ese caso, como médicos veterinarios, como patólogos, como todas las personas que nos rodean, los propietarios, los ayudantes, el vaquero, el tenedor de perros, el criador, yo qué sé, los que trabajan en zoológicos. Y siempre debemos tomar en cuenta que posiblemente sea una zoonosis. Nosotros nunca debemos subestimar esos problemas que pueden estar presentes en los animales, en los cadáveres que normalmente vamos a encontrar. Asimismo, las necropsias se deben realizar de una forma rutinaria. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que ocurre? Hay muchas enfermedades que son de difícil diagnóstico clínico, y especialmente cuando están afectando a animales, a grupos de animales. Es el caso, ustedes ven aquí, en el caso de los cobayos, de los cuyes, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que es más fácil que cuando hay un alto grado de mortalidad, inclusive de morbilidad, es aconsejable matarle, producir la eutanasia a un animal de esos para ver qué es lo que pasa. Entonces, eso nos ayuda a nosotros con fines diagnósticos. Las necropsias, asimismo, siempre se deben realizar recién muerto el animal. ¿Por qué? Porque esto evita el desarrollo de las alteraciones cadavéricas. Porque cuando se producen las alteraciones cadavéricas, se producen cambios inclusive en los órganos. Y si nosotros, como dije anteriormente, no conocemos bien esos problemas, esos cambios o la morfofisiología, podemos dar diagnósticos completamente errados. Entonces, eso es muy importante. Asimismo, por efecto de la putrefacción, antes de que haya putrefacción, y a veces cuando toca hacer animales ya putrefactos, tenemos que tomar primeramente todas las medidas de precaución para evitar todos posibles contagios. ¿Qué aspectos se deben considerar para una necropsia? Primeramente, para un bienestar, la vestimenta apropiada. La vestimenta tiene que ser material, todo los atuendos, el ropaje que utilizamos, tiene que ser lo más adecuado posible, dependiendo si vamos a trabajar en especies menores que se trabajan normalmente en locales cerrados,
o en especies mayores que a veces hacemos directamente en el campo. Entonces, lo de overol, delantal, botas, es decir, todo el material que nosotros debemos tener en cuenta. Y también el personal de apoyo. Muchas de las veces he tenido yo la oportunidad de ver que de repente han abierto los animales, me envían fotos para llegar a un posible diagnóstico. Pero, ¿qué es lo que pasa? Son las fotos más, están las manos de las personas que están trabajando sin guantes, sin nada de eso, y no sabemos qué es lo que pasa. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, en ese aspecto. Ustedes pueden ver acá la foto a la izquierda, en donde que se trabaja, inclusive la parte de los estudiantes, que tienen que ir sabiendo ya desde su formación cómo es lo que tienen que manejar. El instrumental adecuado, que tiene que ser un instrumento no necesariamente, como ustedes pueden ver acá en la caja esta, que se dispone, hay la oportunidad de manejar todo este equipo, pero cuando no se dispone de todo ese material, lo que sí es básico, los cuchillos que estén bien filos, unas pinzas, es decir, el material indispensable que nosotros debemos tener. Y lo que es importante, una cámara fotográfica. Hoy por hoy, inclusive con un celular, hay que tener un buen celular para captar buenas imágenes, porque eso nos ayuda después para redactar inclusive los informes, y esas es lo que nos va a servir, porque muchas veces no tenemos nosotros la evidencia porque el informe no se realiza en ese momento, tenemos que irnos hacia la oficina, hacia la casa para realizar, y si no tenemos una evidencia, la memoria a veces nos puede traicionar. Proceder a examinar los diferentes órganos y tejidos en orden y sistemáticamente, como ya les había indicado anteriormente. Efectuar los cortes exactos y precisos, evitando accidentes personales. Es decir, aquí tenemos que saber manejar el instrumental. Desde la época de estudiante, en las prácticas de anatomía ya aprenden a manejar instrumental. Entonces, acá lo que había indicado anteriormente, las destrezas, es muy importante. No destruir los tejidos con cortes inadecuados, porque muchas veces podemos hacer cortes por hacer, y eso no está bien, no está correcto. También una de las cosas que debemos tomar muy en cuenta es que no se deben lavar los tejidos o órganos antes de observarlos. Hay que observar, ver qué es lo que pasa, coger, observar, y ahí entonces procedemos a lavar, porque muchas veces no es el efecto del sangrado que a lo mejor tienen los órganos por asuntos que nosotros hemos hecho los cortes, sino por efectos inclusive de algún trauma que se haya producido, alguna hemorragia interna. No descartar órganos o tejidos antes de haber realizado una completa revisión de los mismos. Y lo más importante dentro de lo que es la parte de la patología, de que es los patólogos, lo que manejamos, son los tres conceptos básicos. Primeramente tenemos que ver, tenemos que observar, tenemos que escabullir, palpar todos los órganos, porque es muy importante consistencia. Nosotros, si no sabemos la consistencia de un órgano, es difícil, porque en el caso de un pulmón, tenemos que palpar para ver la estructura misma de ese órgano, para ver si es un problema atelectásico, si es un problema neumónico, etc. Y luego de eso, entonces, efectuamos un corte del órgano, ya sea para la observación macroscópica o ya sea para tomar una muestra de ese órgano para envío al laboratorio. Muy importante cuando nosotros vamos al campo, tener a mano los recipientes que nos van a ayudar para la toma de muestras, inclusive, que es muy importante. Y los preservantes físicos y químicos, porque cuando nosotros no disponemos de ese material que, como ustedes ven aquí en la fotografía, no es ningún material costoso, se utiliza, por ejemplo, para muestras. Personalmente utilizo mucho lo que son los vasos de muestras para orina. Son muy útiles ese tipo de material, guantes, los tubos para muestras de sangre, e inclusive estos tubos nos sirven para las muestras de líquidos orgánicos que nosotros podemos tomar sin ningún inconveniente. No hacer la toma de muestras en vasos, en botellas que encontremos por ahí, no, porque no sabemos qué grado de contaminación tienen, y después de eso se dificulta todo. Las normas de bioseguridad, por favor, esto es muy importante en todo tipo de explotación. ¿Por qué? Porque estas normas de bioseguridad son las que nos van a ayudar para evitar los riesgos laborables que se debe tener, que podemos tener nosotros. Y como les dije anteriormente también,
siempre tomar en cuenta los problemas zoonóticos. Cuando hacemos las necropsias en el campo o inclusive dentro de un laboratorio, en el campo especialmente, siempre hay que elegir un lugar adecuado, no hacer en donde que está el animal botado. Tenemos que tratar de ver un lugar en donde que tengamos primeramente nosotros una comodidad para poder hacer la disección del cadáver, ¿no es cierto? Facilidades para la desinfección posterior, porque muchas veces son muy contaminantes y tenemos que desinfectar, tenemos que limpiar, tenemos que asear, no dejar ahí todo botado. Ver inclusive cómo nos favorecemos en hacer la destrucción del cadáver. Es muy importante esto, la eliminación, la destrucción del cadáver. Impedir el acceso de otros animales en el lugar elegido. Normalmente cuando uno está haciendo una necropsia en el campo, lo primero que llegan son los perros. Entonces hay que tratar de que esos animales, ver una persona que nos ayude para que esos animales no estén sobre nosotros, a lo mejor queriendo robarnos las presas, ¿no? Documentar todo el proceso, como les había dicho, dentro de los materiales, es muy importante la cámara fotográfica porque sin eso nosotros no tenemos el material necesario. Redactar el informe, como les dije, eso ya luego, una vez que nosotros hemos hecho todas las observaciones, vemos la redacción del informe, en donde que vamos a describir todas las alteraciones y las lesiones de cada órgano y sistema. Y también tenemos que incluir una descripción de los órganos que no presentaron lesiones, especialmente cuando se trata de órganos pares. Entonces, muy importante que a lo mejor el riñón derecho encontramos tal proceso, en el riñón izquierdo normal, etc. Entonces, esas son cosas que debemos tomar muy en cuenta. ¿Cómo hacemos la eliminación y la remoción del cadáver? Esto es especialmente cuando ya son animales especies mayores. Y aquí también, pues, ustedes pueden ver a nivel de campo, ¿no? Animales de zoológico que también llegan para hacer necropsia. Entonces, debemos mantener acá en la institución que trabajo, en la Universidad de Cuenca, se tiene pues ya como un cementerio en donde que podemos hacer el depósito de todos esos cadáveres, pero no botarles por botarles. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros se entierra o se incinera. Yo prefiero enterrar y no incinerar porque muchas veces en la incinerada hay esporas de ciertas bacterias que van a estar en el aire, que son termoresistentes y prácticamente no nos va a servir de nada. Entonces, también cuando se trabaja para especies menores, como son perros y gatos en las clínicas, siempre hay las empresas de recolección de desechos biológicos. Estas empresas tienen licencia y cumplen todas las ordenanzas locales, nacionales e internacionales. Entonces, muy importante tomar eso también en consideración. Aquí en la ciudad de Cuenca tenemos una empresa que se encarga de la recolección de todos estos desechos y prácticamente hay que tener un convenio para hacer eso y no agarrar y echar a la calle o echar nomás en animales mayores. A veces hacen y dejan ahí abierto, vienen los perros o botan partes a los vecinos y eso no está. Esto es muy importante, como ustedes ven, dice, todo cadáver se considera potencialmente infeccioso porque de antemano no se sabe si el animal revelará o no una enfermedad infecciosa o zoonótica. Entonces, eso yo siempre hago hincapié porque es muy importante que manejemos. También les había indicado al comienzo que nosotros tenemos que trabajar mucho también en la parte forense, en la parte legal. Es necesario cuando nos toca dentro de lo que es la parte de medicina legal, que la presencia de alguna persona que sea testigo de todo lo que estamos haciendo, de todo lo que hemos observado, porque como ustedes ven, tanto en la foto izquierda como en la foto derecha, son animales que presumiblemente son intoxicados o intoxicados por la vecindad, etc. Entonces, aquí es muy importante realizar porque a veces son cadáveres, como ustedes ven, el que está aquí a la derecha, son animales que están presentes, que llegan y rato menos pensado mueren, pero es solamente un animal, los otros no. Entonces hay que averiguar bien, indagar bien cuál es la causa, cuál es el motivo. Igual esta que está a la izquierda, ustedes la ven, inclusive es un animal de rastro, un animal que está en un potrero, pero lastimosamente el tipo de muerte es bastante dudoso. Y eso pasa con perros también.
hay la situación que a veces las denuncias que matan al perro, que el vecino, yo que sea. Entonces, dentro de la parte forense, la parte legal, tenemos que hacer con todas las medidas para poder analizar qué es lo que pasa. Bien, les voy a hablar sobre las técnicas de necropsia que se realizan directamente en las especies. Van a tener presente cada caso particular, es decir, cada especie, porque cada especie, las especies son completamente diferentes. Ustedes saben, tenemos los herbívoros, tenemos los monogástricos, poligástricos, los monogástricos herbívoros, monogástricos carnívoros, omnívoros, etc. Entonces, es muy importante tomar en cuenta todo eso, ¿no? Trabajar bajo una rutina. Como les había indicado, la diversidad de especies en medicina veterinaria, entonces aquí va a cambiar los procedimientos en cada especie, especialmente cuando estamos trabajando dentro de lo que es ya el sistema digestivo. Hay la recomendación de que en rumiantes adultos especialmente se coloquen de cúbito lateral izquierdo con el rumen hacia abajo para poder observar todo lo que son las vísceras abdominales. Pero normalmente para fines didácticos, y a veces uno está inclusive solo, yo trabajo sin ningún problema en decúbito dorsal en especies mayores. Entonces vean ustedes las especies que tenemos que trabajar. Acá tenemos lo que les había hablado, por ejemplo, en cobayos, en cuyes, ¿no? En equinos, perros, animales, aquí tenemos un mono, un mono ardilla. Caballos, cuando viene por efecto de trauma, tenemos casos de fractura, entonces eso le ha llevado ya a la muerte, a esta yegua. Entonces hay que ver que, además de esto, qué es lo que pasa. Entonces ahí vamos a ver el sangrado, la anemia que se ha producido, si hay complicaciones en órganos internos y todo eso. En bovinos, entonces, como les digo, también el decúbito dorsal es muy importante, porque muchas veces hay la timpanización muy grande. Entonces, cuando están en decúbito lateral, ¿qué es lo que pasa? Que puede haber la eliminación de todo el contenido que está presente. Cerdos también es muy importante manejar, porque aquí ustedes pueden ver la lesión que tiene a nivel de cráneo. Entonces, esto tendríamos que hacer un examen muy dedicado directamente a lo que es sistema craneal y lógicamente sistema respiratorio. ¿Por qué? Porque aquí ya hay complicaciones también de lo que es sistema respiratorio alto, entonces es muy importante revisar eso. En ovinos, ustedes vean, por ejemplo, acá no es un problema post-mortem, no es una timpanización post-mortem, sino es un animal, por ejemplo, que se le hacía un seguimiento hasta que un día ya falleció y se le sacó cualquier líquido cantidad de líquido. Nos topamos a veces en el campo que los animales tienen la posición en la cual está el animal, en rumiantes mayores. Es un animal que está dentro de un establo, está en decúbito lateral izquierdo directo. Acá tenemos el decúbito lateral derecho y nosotros no es que vamos ya en esa forma a hacer la necropsia, sino tenemos que ubicarles directamente para poder trabajar. En equinos, que es otro de las especies mayores que nosotros trabajamos, siempre decúbito lateral derecho es la ubicación más indicada, por lo que está la parte del ciego, en la parte del colon inclusive, y para una mejor apreciación in situ de todas las vísceras abdominales. Pero asimismo, cuando son animales muy grandes, no tengo inconvenientes en manejar directamente en posición de decúbito dorsal. Las otras especies decúbito dorsal es lo más indicado, porque si nosotros logramos inspeccionar todas las vísceras, especialmente vísceras abdominales, tomando en cuenta que las técnicas de inspección de vísceras sí es similar en todas las especies. Eso sí, o sea, ya la inspección macroscópica, la primera inspección general, es en forma directa. Entonces, la inspección externa, lo primero que nosotros tenemos que ver es o empezar haciendo una anamnesis. En una situación muy importante que yo siempre he tomado en consideración y que indico, o cuando me llaman, lo primero que digo, si hay el signo de pedaleo. Signo de pedaleo es en donde que el animal, dependiendo del decúbito que esté, entonces tiende a mover el miembro posterior de adelante para atrás, como dar pedal, ¿no? Entonces, eso ya nos indica que el animal ha tenido un proceso de agonía y nos ayuda bastante en el caso del diagnóstico.
Las características del lugar, las características ambientales, las características del animal. El curso de la enfermedad es muy importante. Preguntar si el animal estuvo un día, 2 días, 8 días, porque muchas veces nos dicen, no, doctor, dice, sabe que este animal 2 días nomás estuvo así, pero uno ya tiene que conocer bien y muchas veces no es 2 días, sino a veces son 2 semanas. Proveer la información necesaria para realizar todas las incisiones, todos los cortes que nosotros tenemos. Muy importante la identificación del cadáver, saber de qué especie es, raza. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que son, hay predisposición en ciertas razas. Entonces, lo mismo en edad, en sexo. Color, cuando hay problemas de piel, entonces es muy importante el color de la piel, el tipo de pelaje, nombre o número, cicatrices, marcas frías, etcétera. Todo lo que nosotros podemos analizar. En equinos es algo importante ver los remolinos que tienen en sus miembros. La condición corporal del animal, esto igual que cuando un animal se hace un juzgamiento, una calificación, siempre tiene que ir de 1 a 5, en caso inclusive para ver si los animales entran en la reproducción, como ya nos han indicado los colegas que han precedido, siempre en bovinos, en equinos, en cerdos, en ovinos, se maneja esta escala de 1 al 5. Los aspectos generales, cuando ya el animal ha muerto, entonces siempre hay que verificar si hay o la presencia o no de la famosa entomofauna. La entomofauna está relacionada a todos los animales, aves inclusive de rapiña que pueden llegar, estar presentes, y también las famosas moscas, hay la mosca verde y la mosca azul, que esas ayudan a la putrefacción del cadáver y lógicamente, dependiendo del clima, que es muy importante, nos pueden a lo mejor dar resultados que no son convincentes. Los procesos de descomposición, como les había dicho, inclusive acá por efecto de las moscas, si es que hay heridas superficiales, si es que hay magullamientos, hematomas o fracturas, como en el caso de esa yegua que les he indicado. Los orificios naturales también es algo muy importante que nosotros tenemos que ver, si es que hay los exudados, trasudados, si hay procesos de diarrea, si hay cambios de color o lesiones en las mucosas. En los genitales, palpar, revisar, observar en machos, la parte de testículos, mucosa peniana, prepucio. En las hembras, la glándula mamaria, mucosa vaginal, porque es muy importante nosotros saber determinar qué es lo que pasa. ¿Por qué? Porque pueden haber problemas ictéricos, pueden haber problemas anémicos, pueden haber problemas de melanosis, etcétera. Hay muchas situaciones que tenemos que ayudarnos mediante la revisión de la mucosa. En cuanto a la piel y al pelo o lana, en el caso de las ovejas, también es muy importante ver el pigmento, la calidad del pelo, presencia de ectoparásitos, porque resulta que a veces uno al hacer una necropsia tiene mucho ectoparásito de los animales y la anemia que tienen es por efecto más bien de esos ectoparásitos. Grados de deshidratación también, porque eso inclusive nos puede dar un efecto de que el animal ya tiene muchos días, mucho tiempo de padecimiento. Los cambios por muerte, muy importante nosotros saber definir qué es lo que pasa, como les había indicado, por ejemplo, acá las mucosas es muy importante revisar. Los cambios post-morte en la timpanización, ustedes saben, o sea, el hinchazón que se llama, es la timpanización que nosotros tenemos que observar en cada uno de los animales. Tomando en cuenta que en bovinos y en ovinos, en los rumiantes, la timpanización es un proceso que se da inmediatamente después de muerte del animal por la fermentación bacteriana que se produce en el rumen. Entonces eso ya tenemos nosotros que ir analizando. En las otras especies también se da, pero es más notorio en rumiantes. Entonces tenemos la frialdad cadavérica, el algor mortis, que tiene que ver mucho, que nos ayuda inclusive para ver el tiempo de muerte del animal, y eso va a estar en relación inclusive con el medio ambiente. La rigidez cadavérica también nos ayuda mucho, y esto es un factor muy importante que nos puede ayudar en ciertas enfermedades, especialmente cuando se trata de tétanos, en enfermedades de carbunco, es decir, en las clostridiales nos ayuda mucho la rigidez cadavérica para nosotros ir más o menos viendo qué es lo que está ocurriendo. Luego de eso, la autólisis, es decir, ya la descomposición del animal,
también son factores que hay que tomar en cuenta, inclusive el tiempo, tipo de muerte, el entomofaunas, etcétera. La hipostasia o la lividez cadavérica, en donde nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Este es un término que no tenemos que confundir con una congestión que se produce, una congestión hipostática, cuando el animal permanece mucho tiempo acostado. Porque esa lividez cadavérica es de que todos los líquidos se van hacia la parte más declive del cuerpo. Entonces, al irse a la parte más declive del cuerpo, ¿qué ocurre? Que nosotros podemos encontrar encharcamientos de líquidos, de encharcamientos de sangre, y eso va a dificultar o puede darnos errores diagnósticos. Y la putrefacción también, que nosotros tenemos que analizar, porque muchas veces, por efecto de la descomposición, por efecto de la autólisis y de la lividez cadavérica, y especialmente en climas calientes, la putrefacción es mucho más rápida. Y eso también nos puede dar a nosotros ya para ver el tipo de germen que ha estado afectando a la muerte del animal. Bien, nosotros entonces tenemos que, previa a hacer la incisión, tenemos que analizar la cavidad bucal. Es muy importante porque en la cavidad bucal, como les había dicho anteriormente, revisar las mucosas. Entonces, en cada una de las especies tenemos acá a mi derecha, derecha inferior, tenemos el caso de un mono, tenemos el caso de un ovino, tenemos el caso de un bovino, de un equino. Ustedes pueden ver inclusive aquí la lesión que tiene a nivel dentario. Un perro, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Vean ustedes una desnutrición de un perro adulto ya, inclusive la coloración que tiene de la mucosa con lengua incluida, entonces eso ya nos da un problema urémico, porque ustedes saben que es la forma más presentable que se pueden dar. También aquí tenemos en equino, ustedes pueden ver los problemas dentales que muchas veces tienen anemias porque los animales no pueden tragar bien. También en equinos, vean ustedes lo que pasa mediante la observación de la mucosa. Nosotros ya nos van a dar la pauta qué es lo que pasa, porque ustedes aquí, no sé si pueden observar, por ejemplo, en el labio inferior, puede ser problemas a lo mejor de carácter nervioso por lo que tiene distendido, pero no es por el efecto de trauma que tiene directamente este animal. Entonces ahí, cuando nosotros ya luego de que hacemos la inspección de mucosas, vamos entonces a hacer la incisión. Entonces siempre en los mamíferos, como ustedes ven, y en todos los animales, la línea, o sea, hay que hacer el corte desde la rama de la mandíbula hasta el ano, en una sola, pasando por el mentón, un solo corte. El corte debe ser un solo trazo, como les digo, firme y no incidir músculo, es decir, solo piel. En el caso de los machos, el pene se les deja al lado, lo mismo en las hembras, la ubre, hay que separarles bonito para que no haya interferencias en lo que nosotros estamos revisando. Luego de eso, entonces, ya se procede al desollado, que no es más que eliminar ya la piel para observar internamente entre la piel y los primeros músculos que nosotros observamos. ¿Por qué? Porque, como ustedes ven aquí, por ejemplo, externamente la piel es de un color, pero ya internamente tenemos otro color. Entonces, eso, por efectos, inclusive aquí nos podemos ver ya los procesos de autólisis, cuando los animales ya empiezan a descomponerse. Entonces, es más fácil poder revisar todos estos procesos. Inclusive, aquí, al hacer nosotros el desollado, podemos ver si hay procesos hemorrágicos, porque aquí nos permite, y eso es una pauta para ciertas ya enfermedades víricas o bacterianas por el tipo de hemorragias que podemos observar, ya sea petequias, equimosis, sufusiones. Entonces eso nos ayuda ya a ir dando luces y pautas directamente para los procesos. Luego de eso, entonces, de haber hecho la incisión primaria, nos vamos a la incisión secundaria y la apertura de las cavidades. Aquí en las aperturas de las cavidades, entonces, siempre hay que revisar también articulaciones, porque la articulación también es una cavidad. Muchas veces es necesario inclusive tomar el líquido intraarticular para exámenes de cierto tipo de enfermedades. Entonces, en cavidad bucal, que ya les había indicado, revisar mucosa, lengua, paladar, dientes. Luego, en cavidad cervical, es
muy importante que nosotros empecemos a hacer. Ustedes pueden ver más o menos las incisiones como son una sola, no es incisiones de al lado. Entonces, aquí vamos a ver todo lo que es la parte linfática, lo que son venas, esófago, tráquea, timo en animales jóvenes y en el caso de vértebras, porque hay situaciones en las cuales los animales tienen problemas vertebrales. Entonces, aquí pueden ver el problema de congestión, ¿no es cierto? Acá es un ovino, acá tenemos un equino, acá tenemos un perro, en donde podemos ver prácticamente lo que corresponde a venas. Podemos ver acá ya la parte de tráquea, ¿no? Entonces, eso nos ayuda mucho a nosotros poder ir observando macroscópicamente. Por favor, siempre cuando se hacen los cortes, recordar la parte anatómica para no hacer la incisión directamente sobre las venas, en este caso la yugular, porque muchas veces cortamos yugular y se nos produce un sangrado y que nosotros no podemos trabajar absolutamente nada, no podemos observar nada. Asimismo, entonces ya revisamos, aquí ustedes pueden ver tráquea en diferentes especies, tenemos esófago, recordemos que siempre el esófago está dorsal a la tráquea, entonces podemos tener problemas a nivel de esófago o a nivel de tráquea. Siempre observar, revisar y antes de continuar hacer cortes, porque al hacer cortes nosotros podemos encontrar, por ejemplo, aquí congestión, podemos encontrar regurgitación de alimentos, ¿no? Ustedes pueden ver aquí hay alimento a nivel de tráquea, de un bovino, entonces el animal prácticamente podemos dar inclusive el que murió por una neumonía addigesta, ¿no es cierto? En tráquea es muy importante también acá, ustedes no sé si pueden divisar, se ve la filaria, Dictyocaulus, perdón, es filaria Dictyocaulus, entonces es un animal que ya ha muerto, pero lastimosamente el tratamiento, este es un caso de tratamiento de neumonía, pero no era una neumonía infecciosa, sino una neumonía verminótica. Entonces, muy importante que nosotros tengamos que revisar todos estos elementos. Aquí tenemos también mucha espuma, ¿no? Tenemos contenido digestivo, entonces es muy importante nosotros que tengamos que revisar todos esos órganos. Y siempre aquí, bueno, cuando se dispone de estos separadores es bastante fácil trabajar, pero cuando no se dispone de esos separadores tenemos que trabajar. Y ustedes ven, una de las condiciones siempre es el guante en donde que está ahí primerito. No trabajar en mano abierta. En cavidad torácica, entonces en cavidad torácica, ustedes saben ya los órganos que están en cavidad torácica, que son corazón, pulmones, los principales, pero también tenemos linfáticos, venas y arterias. Entonces, antes de efectuar el desprendimiento completo, tenemos que hacer una revisión macroscópica para ver qué es lo que pasa, qué es lo que sucede en cada uno de los órganos. ¿Por qué? Porque aquí nosotros podemos determinar ya hablando de cavidad torácica, un hidrotórax, un neumotórax, un biotórax, es decir, procesos patológicos que pueden estar presentes y que pueden ser causa de la muerte del animal. Asimismo, en cavidad torácica, entonces ya separado, acá tenemos, ustedes pueden ver pulmón y tenemos corazón, entonces aquí ya estamos hablando, por ejemplo, vean ustedes por un proceso de congestión que tenemos. Consecuentemente una hipertrofia cardíaca. ¿Por qué le hablamos de hipertrofia? Porque es un corazón que está más grande de lo normal. Pero vean ustedes aquí los pulmones, ¿no? Los pulmones en cambio están atelectásicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí ha habido una insuficiencia cardíaca, ¿no es cierto? Ya, por una insuficiencia respiratoria. La causa de esto, a lo mejor, un trauma, cualquier situación que se estudia en patología dentro de los procesos de atelectasia. En corazón, revisar bien lo que es el pericardio. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la presencia de líquido, entonces así como en cavidad torácica hay el hidrotórax, biotórax, quilotórax, neumotórax. Acá también el corazón normalmente tenemos un hidropericardio o un hemopericardio, es decir, la presencia de sangre que posiblemente por alguna lesión a nivel de corazón. Conocer bien las estructuras, saber bien la diferenciación. En este caso tenemos los dos grandes órganos del sistema de cavidad torácica, de bovino,
la presencia de pulmones y corazón. Este es de porcino, no de cerdo, que sí hay diferencia en la presentación especialmente de los pulmones. Entonces, en pulmones, cuando nosotros vemos en cavidad torácica, podemos encontrar procesos neumónicos, tenemos procesos enfisematosos, procesos de fibrosis pulmonar, ustedes pueden ver, donde son especies completamente diferentes, cada una. Aquí inclusive la estructura del pulmón, lo que pierde la elasticidad, entonces es de tomar muy en cuenta esos factores. Por eso les dije hace un rato que es importante palpar, observar y luego cortar. Entonces nosotros ahí podemos ver qué es lo que está pasando. Cuando hablamos ya en cavidad abdominal, también se trabaja con animales, fauna silvestre, con aves, aves silvestres, fauna silvestre que nosotros podemos encontrar. Entonces, en cavidad abdominal, primeramente la extracción de las vísceras abdominales, una es en perros y gatos, que se maneja de la misma forma, en cerdos, que es un monogástrico, pero es completamente diferente, especialmente cuando estamos hablando de ciego y de colon, y el ciego especialmente. Los equinos, ustedes ya desde el punto de vista anatómico ya saben cómo es la estructura del equino, que es completamente diferente a todas las especies. Acá la danta es un animal que tiene un sistema digestivo muy similar al del equino, pero la estructura de los cascos es en cambio diferente. Aves y animales exóticos, como les digo, que también se maneja, porque es importante saber manejar estas aves también. Tengo la oportunidad de conocer, haber practicado un poco en esto, y podemos nosotros también definir cuáles son las causas de las muertes. Esta foto quiero hacerles tomar en cuenta cuando nosotros hablamos de rumiantes y los poligástricos. Entonces, lo que más se trabaja son en bovinos, en ovinos y en terneros. Estos terneros son poligástricos. Se tiene el criterio que al comienzo es monogástrico. No, es un poligástrico. Lo que pasa es que al comienzo no tiene desarrollados sus 4 estómagos. Entonces, cuando se hace una necropsia, tenemos que saber manejar, ver qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre en estos animales. Esta foto más es para diferenciación de estas especies, para que ustedes puedan tomar más en consideración. Entonces, ya en la inspección de vísceras y órganos a nivel del sistema digestivo, ya tengo unos 5 minutos creo. Entonces aquí tenemos peritoneo primeramente, porque peritoneo puede ser que el animal murió por una peritonitis. Luego vamos a estómago, en lo que son los monogástricos, intestino delgado, en la parte de ayuno, ileón, la parte mesentérica, en donde que revisamos todo lo que son los ganglios, el ciego en cerdos, y en equinos, muy importante, el colon también, y luego los órganos accesorios, que son hígado, vaso y páncreas. Esta foto que ustedes ven a la derecha, por ejemplo, es el caso de Tenia, que dentro de lo que es la parte de yeyuno e ilion especialmente, nosotros encontramos cuando hacemos las necropsias. Entonces aquí tenemos de diferentes especies. En bovinos, un caso de peritonitis traumática, entonces por eso que hay que revisar primeramente el peritoneo. Luego en las evisceraciones, cada uno de las partes o componentes ruminales, órgano accesorio como es el vaso. Acá tenemos yeyuno, ilion, el colon, ¿no? Ciego del bovino, estamos por acá. Este es el estómago de equino. Ustedes saben, el equino tiene un estómago muy reducido, a comparación de lo que es, en cambio, el colon. Ustedes pueden ver, este es el colon, este es el ciego, un equino, por efecto de cólico del animal, una muerte por problema a nivel de obstrucciones mesentéricas. Entonces es muy importante revisar mesentéricas, que les había indicado anteriormente, porque aquí nosotros podemos tener directamente las obstrucciones. Eso inhibe la acción directamente de la circulación, se produce cólicos, torsiones, intuscepciones y cólicos en los animales. Este es un sistema digestivo de cerdo, como ustedes pueden ver, es lo que se llama los laberintos, que están muy bien diferenciados, y nosotros tenemos que revisar. Y como les dije al comienzo, la parte anatómica tener presente. Cuando hablamos de hígado especialmente, ustedes pueden ver aquí 4 hígados diferentes, que tenemos problemas o presencia de parásitos, quistes parasitarios,
problemas de abscesos, hígados grasos. Entonces, todo eso es muy importante nosotros que sepamos diferenciar, sepamos ver qué es lo que pasa, ¿no? Este es un vaso de un equino que tiene una estructura completamente diferente a las otras especies y además por la eutanasia, entonces hay esa situación. En órganos ya del sistema urinario, entonces los riñones, primeramente conocer su estructura interna, cómo está conformado, cómo está su médula, cómo está el cáliz, cómo está la grasa, la cápsula renal, la corteza renal, es decir, todo eso. Y en cada especie es diferente, ¿no es cierto? Entonces, acompañados de los uréteres, acompañados de la vejiga, entonces es muy importante. Este es el riñón acorazonado que es en los equinos, que es completamente diferente. Este es el caso de un ovino, el ovino que les mostré en la primera lámina. Ustedes ven la cantidad de líquido sanguinolento que sacó de cavidad abdominal. Entonces ya tenemos inclusive un problema renal diferente. Este es el riñón de bovino, el riñón lobular, donde que hay también un proceso patológico. A nivel de vejiga urinaria, especialmente en bovino, es muy importante revisar, ver el interior. ¿Por qué? Porque tenemos zonas en las que hay la hematuria enzootica, entonces es importante revisar. Asimismo, cuando llegamos a órganos del sistema reproductor y genital, lo que es directamente la vejiga urinaria. Este es un testículo, aquí tenemos próstata, ustedes pueden ver ya la próstata que está bastante hipertrófica y directamente un proceso hiperplástico. El sistema reproductor del aparato genital femenino, entonces saber conocer, diferenciar cada uno así mismo la estructura anatómica del útero, ¿no? Aquí tenemos un útero grávido de bovino. Este es de una perra con proceso de piómetra, entonces saber qué es lo que pasa. Vean ustedes la parte ya de ovarios, los ovarios prácticamente afuncionales, que nosotros tenemos que revisar los oviductos, revisar vagina, revisar vulva, glándulas mamarias. Entonces aquí también podemos ver sistema reproductor urogenital de un equino. Ustedes ven inclusive la forma que tiene el útero de cada una de las especies. Acá un problema de prolapso uterino en un ovino. Acá tenemos un poliquiste de una perra. El caso de a veces que le toca este caso de yeguas que no pueden parir, las crías muy grandes y después están con problemas de peritonitis, entonces prácticamente tenemos que ver cómo actuamos de la mejor manera. Entonces, volviendo a lo que ya les indicaba, el reproductor, tenemos acá, son testículos de un perro, esto es la próstata, tenemos riñón, la vejiga ya está separada, entonces tenemos que ver este proceso, un proceso neoplásico muy interesante en este caso. Problemas en ovinos, a veces los orquitis, que es entonces es muy importante revisar la parte testicular para ver qué es lo que está ocurriendo. Prepucio pene, porque muchas veces hay fimosis, parafimosis, en donde necrosis, gangrena de estos órganos y tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo. El cráneo también es una de las partes que tenemos que revisar, especialmente en ovinos. ¿Por qué? Porque en bovinos se realiza la trepanación del cráneo, en donde que se realiza el corte sagital de la cavidad craneana, directamente el hueso frontal y el hueso nasal, porque ¿qué es lo que pasa? Que ahí vamos a observar los hemisferios cerebrales, los senos, hemisferios cerebrales, aquí tenemos los senos y los meatos. Entonces ustedes ven aquí hay una inflamación directa, completa, ¿por qué? Por presencia del Oestrus ovis, que es un problema en los ovinos, que es una mosca que produce estos gusanos. Entonces, tenemos que saber, como dije al comienzo, en cada especie, saber qué trabajamos y qué más no trabajamos. Todos los exámenes complementarios que también ya les había indicado, entonces muy necesario que nosotros tomemos las muestras, saber conservar, transportar, ya sea para exámenes citológicos, histopatológicos, toxicológicos, microbiológicos, en donde que está el microbiológico es directamente un bacteriológico y micológico. ¿Por qué? Porque a veces hay bacterias o a veces hay hongos. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos que manejar esto para poder determinar qué es lo que pasa. El examen virológico, hay laboratorios especializados que pueden realizar, especialmente esto se trabaja. En el caso de sospecha de rabia, ¿no?
Entonces, acá para bovinos y para perros hay que saber manejar eso. Examen parasitológico que nosotros muchas veces podemos encontrar en el mismo campo. Y es muy importante, hoy por hoy se está trabajando bastante en diagnóstico molecular, especialmente en el caso de virus, sin necesidad de hacer el examen virológico, sino dentro de las muestras que podemos tomar, saber determinar mediante biología molecular qué es lo que está pasando, cuáles son los problemas que están ocurriendo. Bien, creo que es lo que puedo indicarles. Muchas gracias por su atención.